Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos los que van a ver esta transmisión en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de esta mañana en el libro de Josué, capítulo 24, que se titula Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el título de esta mañana y es el último mensaje de este precioso libro de Josué. Hoy terminamos este libro de guerra espiritual porque hemos estado viendo de que el libro de Josué habla de guerras, conquistas, posesión de tierra prometida, y esto es lo que vemos ahora en nuestras vidas espiritualmente. Nosotros estamos en guerra todos los días, tenemos un enemigo que no descansa, no toma vacaciones, y es por eso que no nos podemos dar el lujo de no estar en comunión con Dios. 3 días sin leer la Biblia, sin orar, estás dándole paso a el enemigo a que entre a tu casa, a tu vida. Y es ahí donde cuando ya hay una puerta abierta, él se mete y se mete hasta la cocina y barre con todo lo que esté a su alcance. Muy bien. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice Josué capítulo 24 del verso 1 al 3. Reunió José a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Este capítulo 24, que es el último de este libro, vamos a ver una analogía. ¿Qué es una analogía? Es una semejanza entre lo que vivió el pueblo de Israel y nuestra vida. Hay alguna semejanza, una analogía, o sea, de nuestra vida pasada, cuando no éramos cristianos, hasta hoy que estamos en Cristo. Lo mismo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que Josué les empieza a narrar la cronología de que cómo Israel llegó a ser una nación, pueblo escogido por Dios. Y vemos aquí en el primer versículo, dice que Josué reunió a todos sus líderes, a los ancianos, a los príncipes, y jueces y oficiales. Josué, que era el general, tenía grupos de liderazgo, porque no dice que llamó a todo el pueblo. En otros versículos dice llamó a todo el pueblo. Aquí es a sus oficiales, a sus líderes. Y se presentaron delante de Dios. Obviamente, hoy en día, todos debemos servir al Señor. Y esto nos refleja de que cuando ustedes vienen a congregarse, ustedes no están delante del pastor, están delante de Dios. Cuando nos presentamos, usted está delante de Dios porque Él es espíritu.
y su presencia está con nosotros. Por lo tanto, es que exigimos reverencia y respeto a Dios por la palabra. En el sentido de que no podemos ser irreverentes, o sea, no tener respeto. Y es por eso que se les recalca de que no esté platicando a la hora de la predicación ni a la hora de la alabanza, porque es un momento de estar alabando a Dios. Es una falta de respeto, tú como cristiano, cristiana, que no vengas a alabar a Dios. ¿Dónde quedó tu alabanza? ¿Dónde quedó tu oración cuando dicen los salmos, entrar por sus atrios con acción de gracias? Se los he dicho que ustedes tienen que estar antes de las 10 para que entremos juntos a la oración, y en el momento que empieza la oración dando gracias, usted empiece dando gracias a Dios por este día que nos deja estar aquí. Pero es una falta de respeto que usted venga después de la alabanza o que venga tarde. ¿Dónde quedó tu alabanza? ¿Dónde quedó tu adoración? Y van a ver que por muchos detalles, muchos no pueden servir a Dios ni agradar a Dios. Lo vamos a ver en la Biblia. Es una falta de respeto que estén platicando, que estén con el celular, mandando mensajes, contestando mensajes, o que se salgan allá afuera y hablar por teléfono, o que se estén levantando cada rato, o que se estén yendo al baño a contestar mensajes o hacer llamadas allá. Usted lo sabe bien. Y es una falta de respeto porque se supone que venimos ya de nuestras casas listos, hecho de todo, para que nos vengamos a concentrar 2 horas en la palabra de Dios. Por eso a veces se les dice, esténse quietos, no se levanten, etcétera, etcétera, ¿verdad? Antes de comenzar la transmisión, ok, no hay problema, vaya rápido, pero debe haber un orden, porque estamos delante de Dios. Y tenemos que ser respetuosos. Se supone que amamos a Dios. Y todos estos detalles que vamos a estudiar, vamos a ver que les va, si no se corrigen hoy, si no se arrepienten hoy, va a ser demasiado tarde cuando venga el Señor. Pero lo vamos a ir viendo para que usted lo vea, lo que yo le voy a predicar hoy. Se presentaron delante de Dios. Claramente Josué dice que llamó. Y al llamarlos, la Biblia dice, se presentaron delante de Dios. Cada vez que nos reunimos, es delante de Dios que nos presentamos. Dijo Josué a todo el pueblo de Israel, así dice Dios de Israel. ¿Qué es lo que empezó a hacer Josué? Les empieza a dar una cronología desde que Dios llamó a un hombre que se llama Abraham. Abraham, en Génesis 11, del 27 al 28, narra de que cómo él vivía en una ciudad, Ur de los Caldeos. Esa ciudad era idólatra y pagana. Y aquí comienza usted a identificarse la cronología, la analogía de nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo estábamos? En un mundo pagano idólatra. Y éramos paganos idólatras también nosotros. Por eso quiero que vaya comparando qué es lo que se trata este capítulo 24. De que Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 11 y del versículo 27 al 28. Ahí vemos el llamamiento de Abraham. Y Génesis 12 del 1 al 7, en Génesis 12 del 1 al 7, también dice que es aquí que da la orden Dios a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar donde yo te voy a decir. Abraham pues fue llamado por Dios.
Y aquí también vemos que así como nosotros vivíamos en un mundo pagano, idólatra, una religión a nuestra manera, que pensábamos que le agradábamos a Dios y estábamos equivocados, ignorantes por no leer la palabra, por su gracia en la misericordia de Dios, llama a Abraham y lo saca de su tierra donde él estaba metido en un paganismo. Abraham no buscó a Dios. Nosotros no buscábamos a Dios según íbamos a misa a buscar a Dios. Pero saliendo de ahí, nuestra vida era otra. Dios viene y llama a Abraham. Abraham no buscó a Dios, Dios buscó a Abraham. Dios nos buscó a nosotros, que de alguna manera nos buscó por medio de la predicación del Evangelio. Dios tuvo que usar a alguien para que te hablara a ti y para que me hablara a mí y pudiéramos conocer al Dios que hoy conocemos y que lo seguimos conociendo. Dice Efesios 1:4 que Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Él nos buscó. Por eso es de que cuando Abraham es llamado por Dios, de la descendencia de Abraham es que nace la nación de Israel. Y miren cómo es esto. Viene Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, y de la descendencia de las 12 tribus, la nación de Israel, de donde viene el Mesías, y del Mesías, la última genealogía de parte de Dios, somos nosotros los cristianos. Dios nos buscó, Dios nos halló. La salvación viene de Jehová. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 8. La salvación viene de Jehová. En nosotros no había nada bueno que pudiera encontrar Dios. Nada. No había nada que pudiéramos ofrecerle a Dios. En Deuteronomio capítulo 7, vaya ahí. Deuteronomio capítulo 7. Del 1 en adelante. Abra su Biblia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, recuerde toda esta serie que hemos estudiado. Dios nos quiere introducir a esa tierra, que hoy es un día de descanso, reposo, paz, tranquilidad espiritual. Y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Mire, Israel era insignificante ante todas estas naciones, más poderosas. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti. Lo mismo que le dijeron a José: yo te los he entregado. Dios nos los ha entregado. Y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, yugo desigual, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Esto es para nosotros. Lo dice 2 Corintios 6:14 en adelante en el Nuevo Testamento. No se unan en yugo desigual con los incrédulos.
Eso es lo que estaba hablando Dios. Dios desde el Antiguo Testamento ya hablaba del yugo desigual. Porque te va a desviar. Tarde o temprano te vas a desviar. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas. Y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Señores que están adorando ídolos. La Biblia manda, ordena, que es abominación la idolatría. Y que desde el Antiguo Testamento Dios está mandando a que fueran destruidos todas esas imágenes o esculturas y quemadas en el fuego. Porque Dios es santo, celoso y no comparte su gloria con nadie. Es un engaño del diablo que ha llevado a las naciones a llevar a ídolos falsos de cartón, de yeso, de madera, de oro y de plata para que usted no adore al único Dios vivo y verdadero. Y se llama idolatría. Y eso Dios lo abomina. Y por eso se lo decía a la nación de Israel antes de que entrara, que tenían que destruir toda la idolatría. Son bases bíblicas que a ti te van a servir para que cuando alguien te pregunte sobre este tema de la idolatría, tú lo llevas a Deuteronomio capítulo 5 y le leas el contexto. ¿Por qué? 6. Porque tú eres pueblo santo. Esto es para ti, para mí. Lee conmigo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Efesios 1:4. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. A veces no entendemos estos principios. Que somos algo especial a los ojos de Dios. No somos cualquier cosa. Un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué más? Porque los demás pueblos no se iban a arrepentir y no se han querido arrepentir. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice Dios de que Israel no es que porque era una gran nación o algo especial, era el más insignificante. Simplemente en la soberanía de Dios tenía que escoger a un pueblo con el fin de que a través de esta nación de Israel viniera, número 1, la Biblia, la palabra de Dios. Número 2, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Bien pudo haber escogido a México, a Brasil, a Francia, pero Dios quiso en su soberanía escoger a Israel. Y de Abraham, de la descendencia de Abraham, de ahí vino la nación de Israel, de ahí vino el Mesías, la Biblia, y de ahí, por fin, al último, nosotros los cristianos. Entonces vemos que es por eso que Dios mandó a llamar a Abraham. Regresamos a Josué. Y del versículo 3 al versículo 13 es donde Josué les empieza a dar una cronología de que cómo la historia habla por sí sola desde el día que lo sacó de Egipto. Y eso es lo que pasó con nosotros. Nosotros estamos en Egipto. Egipto significa el mundo.
pagano, idólatra, y estábamos esclavos como la nación de Israel. Israel estaba esclavo en Egipto y ellos sí estaban esclavos literalmente, porque Faraón, que representa hoy en día al diablo, es una forma de que representa Faraón al diablo hoy en día, de que ellos estaban esclavos literalmente y los flagelaban y los latigueaban para que hicieran ladrillos. Todo eso lo narra Éxodo, para que hicieran ladrillos, y de ahí es que fundaron la ciudad de Egipto. Y Dios, cuando empezaron a clamar, eso lo narra Éxodo, al empezar a clamar ese pueblo, que de Abraham, de la descendencia de Abraham, viene y de José, uno del hijo más pequeño de los hijos de Jacob, lo vende, lo rescatan, llega a dar Egipto. En Egipto él llega a ser gobernador, y cuando hubo hambre, saca a su padre y a sus hermanos y a su familia y los introduce a Egipto. Y estando en Egipto, la nación se empieza a reproducir, y pasaron 430 años desde que José los introduce a Egipto. En Egipto 430 años se reproducen, y después de 430 años, 4 generaciones, viene Dios y manda a Moisés como el libertador. Y es lo mismo, por eso es una analogía de nuestra vida. Jesús viene y nos saca de Egipto, donde estábamos nosotros esclavos, pero ¿de qué? Del pecado. Estábamos esclavos del pecado. Y al versículo 3 empieza a narrar la historia de la cronología. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di a Jacob, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, lo que yo le estoy narrando. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviste muchos días en el desierto. Esos muchos días fueron los 40 años que ellos se quedaron ahí. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos. Y poseíste su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Bepeor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, o sea, viene la cronología, y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Esto es la toma de Jericó. ¿Se acuerdan? Josué capítulo 6. Pelearon contra vosotros los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, jebeos y jebuseos, y yo los entregué en vuestra mano. Canaán, que era toda la región, tenían diferentes tribus, por decirlo. Estaban los cananeos y todos los demás, o sea, no eran todos cananitas. Había de todo en toda la área geográfica que es Canaán. Y envié delante de vosotros tábanos, esto es de tábanos, son avispas, avispones. Dios envió una jauría de avispones, pero de esas grandotas, ahorcadoras que le llaman, ¿no? Y no fueron avispitas, los cuales los arrejaron delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. ¿Cómo los ayudaba Dios? A través de una jauría de avispones, para que les picaran a los enemigos y
los mataran de tanto dolor, hinchazón. Imagínate que las abejas africanas hoy en día han matado personas. Ahora, una jauría de avispones que se te caiga encima, pero eso lo tuvo que hacer solamente Dios. No sé cómo lo hizo, Dios tiene el control sobre hasta los insectos. Y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, ya están dentro de Canaán. Y de las viñas y olivares que no plantaste, coméis. Hasta aquí les ha narrado. Nuestra vida ha sido un proceso desde que Dios nos sacó de Egipto. ¿Ok? ¿Y cómo nos ha traído? De proceso en proceso, etcétera, etcétera. Y es lo mismo. Ha habido situaciones de que nosotros hemos tenido que clamar a Dios y Dios nos ha respondido. Dios nos los ha librado tal como a ellos. Ustedes han sido testigos de que cuando ustedes han tenido un problema y han venido a la reunión de oración y hemos estado en oración, Dios les ha respondido. ¿Cierto o es falso? Y también hay oraciones que todavía están en la mente de Dios y no se le olvida, pero hay algo que está deteniendo, pero que tarde o temprano va a responder. La fe tiene que estar siendo probada. Hay otros casos también que vamos a ver por qué Dios no contesta tus oraciones. No contesta. Y ahorita lo van a ver entender por qué. Y también nos ha sostenido todo el tiempo, desde cuando no éramos cristianos hasta hoy en día. Nada nos ha hecho falta. No nos ha dejado sin comer un solo día y nos ha dado hasta de más, como se los he dicho. Nadie se ha quedado pobre, nadie se ha quedado sin comer y Dios nos ha sostenido en su misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos un pueblo escogido, real sacerdocio. Y aunque le fallemos a Dios, en su misericordia no nos va a dejar sin comer. Porque Él da, dice en los evangelios, tanto el sol sale como para buenos y como para malos. Hasta ahorita el versículo 13 da la historia de la cronología, cómo ha sido el proceso, les empieza a contar. Y ya que les haya contado en el versículo 14, empieza el mensaje de esta mañana al núcleo. Ahora pues, ya que les he contado, ahora que ya sabemos cómo ha sido el proceso de nuestra conversión hasta ahorita, domingo, hoy en domingo, que tú estás sentado escuchando, has tenido una remembranza desde que el día te sacó de Egipto, desde que llegó la predicación del evangelio a tu vida, desde que alguien te habló, ahí donde estabas, en ese lugar, en tu oficina, en tu trabajo, en tu silla, ahí donde estabas, alguien te habló y entendiste hasta ahorita. Ya tienes una idea cómo ha sido el proceso. Ahora muy bien, ya que estamos ahora en Cristo Jesús, por eso dice ahora, pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Esta palabra que dice, y servirle con integridad, la palabra íntegro es la palabra tamim en el hebreo, con doble M, tamim. Significa entero, cabal,
honrado. Íntegro, honrado. Dios quiere que le sirvamos íntegramente, honradamente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchos le sirven a Dios, pero no son honrados, no son íntegros, y están sirviendo sin tener en cuenta qué significa servir a Dios. Los que sirven, porque todos somos siervos, todos debemos de servir. Hay cristianos que no entienden que tenemos que servirle de alguna u otra manera. Y los que ya entendieron y quieren servir a Dios o están sirviendo a Dios, les falta conocer esta información que voy a darles. Dios quiere, dice Josué, manda, está en imperativo, temed a Jehová y servirle. Ahí está el imperativo, con integridad, tamim, cabal, completo, entero, honrado. Hay cristianos que piensan que la vida cristiana es de calentar las sillas todo el tiempo. Que lo hagan los demás. Que den los demás. No creo que yo sea necesario que yo me anexe. Simplemente se hizo una lista que está allá. Tú como siervo, como servidor o servidora, tu responsabilidad es tomarle una foto y estar pendiente de tus fechas. El pastor tiene otro oficio, tiene otra tarea. Y no puede ser que cada fin de semana se les esté recordando, se les esté avisando. Mañana le toca. Mañana y todo el tiempo no puede ser. Se supone que nosotros tenemos una responsabilidad y que te tengan que estar avisando qué día te toca, cuando tu responsabilidad es tomarle foto a la lista y estar pendiente. Ahí está por fecha. Pero ser íntegro abarca muchas áreas. Dice aquí que sirvan en integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Hoy en día sabemos que nosotros ya no tenemos ídolos en las repisas, vírgenes, santos, que son ídolos. Ya no lo tenemos. Pero ellos también no habían entendido, y también nosotros, algunos cristianos, no han entendido que el hecho de que ya no tengamos en las repisas ídolos, hay un ídolo en nuestro corazón. Hay ídolos. Porque en el Nuevo Testamento, la idolatría ya no es precisamente algo, una estatua, sino algo que le quite la preeminencia, el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón, ya sea algo o una persona que desbanque a Dios, se convierte en un ídolo. Y puede ser tus hijos, tu esposa,
tu esposo, tus padres, tu familia de sangre, tu trabajo, tu taller, tu cartera, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que ocupe el primer lugar antes que a Dios se convierte en un ídolo. Y Dios no quiere ni el segundo lugar, ni el tercer lugar, ni el 10º lugar. O Él es 100% o nada. Colosenses 1:18, vaya ahí. Colosenses 1:18, Nuevo Testamento. Dice así, y Él es, hablando de Jesús, la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito o el primero de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa todo? Todo. Tenga la preeminencia. Esa palabra preeminencia significa primer lugar. Esta es la base bíblica del Nuevo Testamento, donde Dios dice que Él quiere el primer lugar en nuestras vidas. ¿Por qué muchos no pueden servir a Dios o están sirviendo a Dios? Puedes estar sirviendo a Dios en el área que tú estés, ya sea de aseo, maestra, escuelita, diácono, alabanza, mantenimiento, cualquier servicio que tú estés realizando a Dios. Tu servicio tal vez no está siendo íntegro. No estás sirviendo con integridad. Si la palabra íntegro es honradez, honrado, ¿cómo pues dices que eres siervo, que eres sierva, que sirves a Dios, no importa en el área en que estés, porque cualquier servicio, aunque sea el del que lava el baño, hasta el diácono, el de alabanza, maestro, predicador, para Dios es un servicio que lo ve así. Nunca Dios lo va a ver así al que lava el baño y al que predica así, jamás. Al mismo nivel, Dios califica ese servicio. Simplemente que al que le da más, más le va a pedir. Si a ti te da Dios el púlpito para que prediques, a los niños para que les enseñes, a que seas de alabanza para que ministres la alabanza, más se te va a pedir. Y aun cuando tú estés sirviendo en el área que tú estés sirviendo, Dios nunca va a menospreciar ese servicio, porque también es muy honrado para Dios. Jamás Dios va a ver algo de esa manera. Pero el problema está de que si tú no eres honrado, ¿cómo puede ser posible que seas diácono, maestro, alabanza o cualquier servicio y le robes a Dios? Sustraigas de lo que le pertenece a Dios y te jactes de pasar y supuestamente para que te vean que estás dándole a Dios, y no es así, y todavía te jactas. No, yo le doy a Dios, cuando no es cierto. Te engañas a ti mismo.
Ananías y Zafiras por eso cayeron muertos, porque fueron unos hipócritas en querer alzarse el cuello con los demás que estaban dando y sustrajeron de lo que le iban a dar a Dios y cayeron muertos y ya no pudieron servir con integridad y se fueron a casa antes de tiempo. Y lo peor de todo, que en el tribunal de Cristo, ahí es donde se va a ver. Muchos no han entendido de que por no ser íntegros, todo lo que tú hagas para el Señor, cualquier servicio que estés haciendo para el Señor, si tú no eres íntegro, mira, tus recompensas las vas a perder. Y que todo lo que hayas servido y te hayas matado haciéndolo y lo hiciste bien o no, cuando lleguen a aquel día y Dios no te dé las recompensas y se las dé a otro, te vas a preguntar, pero ¿por qué, Señor, si yo era diácono, si yo servía en la alabanza, si yo era maestro, si yo predicaba, si yo lavaba los baños con todo mi corazón? Sí, pero había algo en tu corazón que no era íntegro, no eras honrado. Porque dice, sirvan a Dios con integridad y en verdad. No se puede servir a Dios, jactarte o pensar que estás agradando a Dios cuando hay algo, como se los he dicho y se lo he recalcado, hay algo, nada más algo, que cuando Dios te pone el dedo ahí, es donde tú repruebas y te vas a la cola. Te vuelve a dar una oportunidad Dios. Dios te está hablando hoy. Dios les ha hablado muchas veces y van a hacer otra vez lo mismo. No van a hacer caso omiso. Mañana se los olvida y otra vez a la cola. Y otra vez a la cola. Y por eso, ahí están a la cola y otra vez, los mandan a la cola y están dando vueltas 40 años como lo hizo Israel. Y nunca vas a poder ver la gloria de Dios por tu incredulidad. Y eso se convierte en pecado. ¿Sabías que la incredulidad es el pecado más fuerte delante de Dios? Que seas incrédulo, que lo estés leyendo, te lo estamos explicando, te lo trazamos con peras y manzanas, el nuevo con el antiguo, y te lo tracemos y que tú lo leas y no quieras creer. Es incredulidad. Porque si tú le creyeras a Dios todo lo que Él nos demanda, pero también le creemos a las promesas que Él tiene para nosotros, entonces le obedeceríamos. Haríamos lo que Él nos manda. Pero somos incrédulos. Y es por eso que en el tribunal de Cristo todo va a ser pasado por fuego. Si bien serás salvo, dice Corintios, pero por el fuego. Lo vamos a ver en esta serie que, si Dios me permite, comencemos con la escatología. En el tribunal de Cristo, cuando todos pasen a dar cuenta uno por uno, va a llegar el momento que te van a llamar a la sala. Y Dios te empieza a pedir cuentas. Y cuando Dios, que Él lo sabe, te empieza a pedir cuentas, y tus obras sean puestos en la balanza, tu servicio sea puesto en la balanza, pero con tu actitud de incredulidad, si llega a pesar más toda tu incredulidad, la balanza es así, esta es una balanza que están al mismo nivel, pero sin tu incredulidad, tus pecados, tus errores, falta de confianza en Dios, pesa más que tus obras, entonces perderás recompensa. Pero si tus obras llegan a estar al mismo nivel
las obras junto con la fe, entonces ganarás recompensa. Podrás estar sirviendo y venir y cada vez que te toca tu turno y etcétera y servir en todo lo que tú quieras, pero mientras sigas siendo incrédula, en el día del tribunal de juicio vas a perder y te vas a llevar un chasco cuando digas, Señor, ¿pero qué pasó? ¿Por qué me voy a quedar como soldado raso en el milenio? Y yo creía que por servirte, yo creía que era muy honroso el puesto que yo te di, el servicio que yo te di, porque yo te llamé de Egipto, yo te saqué como saqué a Abraham. ¿O tú me buscaste a mí? Yo te busqué a ti. Yo mandé a alguien para que te hablara, te predicara. Entonces, ¿por qué quieres que yo te dé recompensas cuando todo lo hiciste en la carne? No fuiste íntegro. Porque había un ídolo. Por eso les dice, quiten los dioses. Algo que le robe la preeminencia. Cualquier cosa que suceda, un familiar, un hijo, una esposa, algo. Tú sabes que es el día del Señor. Tú sabes bien que hay que venir a discipularse. Tú sabes bien que hay que venir a orar. Y cualquier cosa que surja, sabiendo tú que lo puedes dejar para el otro día, sabiendo tú que puedes programar tu cita con el médico, al menos que sea una emergencia, claro, Dios lo sabe, ahí sí no hay que hacer nada. Algo que tú puedas, una tarea, algo. Que sabes que hay que discipularse, hay que venir y que te quieras ir al cine el día del discipulado, que salir a tomar café con los amigos, con la familia y no pongas en primer lugar de Dios, entonces no le estás dando la preeminencia. No hay problema. Puedes salir a donde tú quieras, simplemente tú le tienes que decir a tu papá, tu mamá, quien sea, papito, tengo reunión hoy en la congregación, te veo después de las 8, vamos a donde tú quieras. Al menos que esté enfermo o grave, claro, tenemos que honrarlo. O cualquier situación que no sepamos manejar, tenemos que aprender a manejar estas situaciones. Porque si tú, en vez de salir corriendo, vienes a buscar de Dios y oramos acá, Dios puede hacer un milagro en tu familiar por amor a ti. Porque está viendo tu corazón que le estás buscando. Y me buscarás y me hallarás. Porque me buscarás de todo corazón. No han aprendido. Algunos hoy, así como hoy, tantito nubló, empezó a nortear. ¿Qué? ¿No existen los paraguas? ¿Que no puedo agarrar un taxi? ¿Me va a dejar pobre agarrar un taxi? Si en mi corazón hay ese deseo, ese fuego para ir a alabar a Dios. ¿Por qué tengo que poner un pretexto? Esto sucede. Y tú sabes, los que me ven, ustedes lo saben. ¿Por qué no fueron a sus iglesias a alabar hoy a Dios? Sabiendo que sí podían dejar eso para más tarde. Llegó un familiar inesperado, papá, mamá, tío, sobrino, ¿sabes qué? Ya me voy a la iglesia, me caíste de sorpresa, pero te invito, vámonos. No, que no sé qué. Bueno, me esperas aquí, regreso en 2 horas y te atiendo. Es que nadie tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, más que solo Dios. No puede haber algo que baje de la banca a Dios. Ni tu negocio, ni tu trabajo, ni tus tareas, al menos que sea un examen de aquí a mañana. Todo es comprensible a los ojos de Dios, pero cuando en verdad, por eso dice, y en verdad, no mintáis. ¿Por qué mientes? Yo me doy cuenta cuando ustedes me mandan mensaje, cuando me hablan y me mienten. Nada más que yo no les voy a decir, me estás mintiendo. Yo me doy cuenta.
Y no digo nada, porque yo no soy Dios. Siempre poniendo pretexto para una y otra cosa. Claro, cuando estamos enfermos, nos enfermamos, una gripa, una garganta. ¿Cómo no va a entender Dios que no pudiste alabarle? Claro. Hasta a mí me ha pasado y no predico y me quedo en casa para no contagiarlos a ustedes. Porque hay algo. Dice, quiten a todos los dioses. Ellos no sabían, no se estaban dando cuenta que tenían ídolos en su corazón. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron a los padres del otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Miren, todo lo que pasó literalmente, ahora es espiritualmente. Sabemos que antes eran ídolos físicamente. Y ahora sabemos que es espiritualmente. Hay un ídolo dentro de algunos cristianos. Miren, servir a Dios, hay 4 tipos de servicio, los cuales podemos servir a Dios. Número 1, servir a Dios por conveniencia. Tampoco es bueno. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Jesús atrajo miles, los atrajo. Y cuando miraban la multitud y miraban a Jesús, decían, ahí va el que hace los milagros. Y se iban tras los milagros. Pero muchos de ellos no seguían al Señor de los milagros, sino por los milagros. Y no está mal buscar las sanidades. Pero lo que sí está mal es andar de evento en evento, y por eso muchas iglesias atraen multitudes y llenan y cobran evento de esto, evento del otro, evento de esto y puro evento. Porque la gente siempre está queriendo buscar sobre lo natural, ver algo que pase. Y aún hemos testigo que ha pasado y ha habido sanidades, ha habido milagros, pero ¿qué se les olvida? 3, 4 días les tarda la emoción del evento y luego vuelven a lo mismo. Por eso cuando a Jesús le dijeron, bájate y vamos a creer, Jesús lo pudo haber hecho, pero no lo hizo, porque sabía que les iba a tardar poco ver que Jesús se desclavara y se pusiera de pie para que ellos cayeran a sus pies, pero no les iba a tardar, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver milagros. No por ver milagros. Jesús había traído multitudes y sin decir nada antes, cuando le dicen, ¿cuándo llegaste acá? Como dicen, de una vez los paró en seco. Y no los dejó hablar. Ustedes me buscan porque me habéis visto las señales, sino porque no habéis, como dice, me buscas no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. O sea, ustedes me siguen porque yo los mantengo. No están buscando por las señales de que yo soy el Mesías. Y si yo soy el Mesías, entonces se tienen que rendir a mí. Jesús tenía que hacer milagros y señales para que el pueblo entendiera que él era el Mesías prometido. Esto es servir por conveniencia. ¿Por qué le sirves a Dios? ¿Por conveniencia? Para que siempre te esté dando y dando y dando.
El otro motivo para servir es por temor. Servir a Dios por temor, para que no nos castigue. Cuando Dios le da en el monte Sinaí la ley mosaica, ellos entendían que qué terrible era violar la ley. Y por eso algunos servían, porque no, si no servimos, Dios nos va a castigar. Era un concepto equivocado también que tenía. Tampoco debió haber sido así, pensar de esa manera. Dios no quiere que le sirvamos por temor, porque nos va a castigar. Y es que si nunca hago nada, yo no sé en qué podré servir en la iglesia, no sé hacer nada. Creo que no, hacer nada tampoco es válido, porque yo creo que sí puedes barrer y trapear, lavar los baños. Ahí está, vamos a pintar allá afuera. ¿Quién dijo? Yo, pastor, cuente conmigo. Nadie. Creo que pintar no es gran cosa, ¿verdad? Son detalles de que tú, si no estás en la lista de SEO, hay muchas cosas en las que puedes servir. Pero no, que lo hagan los demás. No, que allá, yo creo que allá hay más. Los que siempre están ahí, ellos que lo hagan. No, todos debemos de servir. Tampoco debe ser por temor. Con mediocridad, ese es el tercer punto. Servir con mediocridad. La palabra mediocre es algo de mala calidad. Significa algo que haces o algo que está mal, que es de mala calidad. Miren, en Apocalipsis 2 del 1 al 7, en Apocalipsis 2 del 1 al 7, dice así, a la iglesia de Éfeso, por eso Dios empieza hablando de las 7 iglesias. Dice el versículo 2, Apocalipsis 2, versículo 2 en adelante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea que estás trabajando, echándole ganas por aquí y por allá. Y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Has sufrido y has tenido paciencia. ¿Has sufrido qué? Persecución, burlas, ataques de tu familia, problemas y problemas por aquí, te tienen estresado y cosas así, pero has tenido paciencia. Has aguantado, has soportado. Y que de repente quieres explotar y mandar a todos a volar, pero en ese instante Dios te habla y por eso tienes paciencia y no hay problema. El problema está de que y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Estás sirviendo. Hay iglesias que se la pasan sirviendo aquí, sirviendo allá, eventos, campañas y por aquí, y no está mal. Eventos y no está mal. El problema es que Dios le reclama a esta iglesia, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristianos están sirviendo y han dejado su primer amor. El estar sirviendo a Dios no significa siempre que vas a estar en tu primer amor. El primer amor es, haz de cuenta, lo ilustra como el noviazgo. Aquella vez que conociste a tu primer novio y te enamoraste de él, o tu primer novia, hoy en día, todos los días le quieres llamar. Todos los días le quieres mandar WhatsApp al muchacho, a tu novio, a tu novia, ¿verdad? Porque no estás casado, no estás casado. Y estás emocionada. Y tantito suena tu cel y rápido para ver si no fue él o no fue ella. Y así te la pasas todo el día. El problema está de que cuando nos convertimos, nos enamoramos de Dios.
Y queremos estar aquí metidos y no faltamos y no faltamos y no faltamos y estamos enamorados de Dios y alabamos y adoramos y lloramos, etcétera, etcétera, porque estás en tu primer amor. Pero después de un tiempo, algo pasa que te ha separado de Él. Pero sigue sirviendo. No tener una comunión diaria con Dios, puedes estar evangelizando aquí, muy trucha, aquí y aquí, pero si no tienes una comunión diaria, que te tomes un tiempo para la lectura, para orar antes de salir, en la noche, antes de acostarte, y te la pasas muy activo, estás como la iglesia de Éfeso. Estás en todo menos en misa, como dice el dicho. Está trabajando, la iglesia de Éfeso se la pasaba. Pero todo está bien, decía Dios. Todo está. Pero tengo una cosa contra ti. El lenguaje sencillo dice, porque ya no me amas como cuando te hiciste cristiano. ¿Qué te pasó? ¿Dónde te perdiste? ¿Por qué? Si antes, cuando tú eras novio con tu esposo, o ahorita con el novio, con la novia, no quedas mal. Si a las 6 te dijo que te va a esperar, al 5 para las 6 estás ahí. Y no fallas. ¿Y por qué con Dios vienes tarde? Ya no vienes a la alabanza. Has perdido tu primer amor. Y por eso no pueden servir a Dios con integridad. Hay algo que te va a llevar a perder las recompensas. Podrás estarte matando y sirviendo de aquí a aquí, pero mientras no haya una equidad en tu comunión con Dios, en tu honradez, que seas cabal, porque eso significa, ahí dice en el diccionario, cabal, íntegro, honrado. Como lo dije, siempre, ¿cómo es posible que eres siervo, eres sierva y le robes a Dios? Por favor. Por mediocridad. Aquí está la mediocridad. Algo de mala calidad. Estaba bien que sirvieran, que estén, como dice, yo conozco tu son y tu arduo trabajo, pero no tienes comunión conmigo. No lees todos los días. Y número 4, tenemos que servir por amor y voluntad propia. Por amor y voluntad propia. Ver Juan capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, he aquí el Cordero de Dios, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Jesús les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? 39. Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Estos discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde vives? Queremos vivir contigo. Queremos estar donde tú estés. Y se quedaron con él. Yo te pregunto, ¿qué buscas?
¿Qué buscas desde que te hiciste cristiano o cristiana? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué le sirves? ¿Qué buscas de él? A Dios le tenemos que buscar porque lo amamos. Y nunca podremos perder nuestro primer amor. Por eso dice en lenguaje sencillo, ustedes ya no me aman como cuando se hicieron cristianos. Y así, lo mismo con el matrimonio. De novios, pura leche y miel. Beso y abrazo y apapacho. La invito, la llevo al cine, la llevo acá. Y ahora que están casados, ni siquiera la invitas a comer a tu esposa. Te estás clavando en tus ondas ahí, en tus ondas. Con ella, con los hijos, con el quehacer. Y nunca le dices, mi amor, salgamos tú y yo nada más a comer juntos. Vamos al cine juntos. Trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y nunca le dices una palabra, mi amor, te amo, te quiero, mi vida. Que cuando ella esté cocinando vas y la abraces por atrás, le des un abrazo, buenos días mi vida, buenos días mi amor, te amo, te quiero. Y es lo mismo con el Señor. Te levantas y ni siquiera ahora, Señor, gracias por este día que me dejas vivir en el nombre de Jesús, bendito sea. Te vas y te cambias y ya me agarró la tarde y sales a la escuela, al trabajo, al negocio. Tenemos que servir por amor, no por temor, ni por conveniencia, ni con mediocridad. Si tú, desde que empezaste a seguir a Cristo, tienes que entender que tienes lo primero que empezar a entender y conocer es que te tienes que negar a ti mismo. Para poder cegar a Jesús, dice Mateo 16:24, anótelo nada más. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse? Negarse a sí mismo. Lo que a ti te encantaba hacer. Obviamente comienza todo lo que con lo que es pecado moral. Emborracharse, ver pornografía, las palabras obscenas, las groserías que salen de tu boca, que tantito te airas, te enojas y empiezan a salir ahí alacranes, lagartijas, sanguijuelas, coralillos y todo lo que tiene veneno empieza a salir de tus bocas. Y como dice Santiago, es que no puede salir agua dulce y agua amarga de lo mismo, porque con esa boca alabas a Dios. Con esa lengua vienes y alabas a Dios y mañana están saliendo alacranes de tu boca. No puedes controlarte. No puede ser así. Porque con estos labios que hoy alabaste a Dios, mañana no puedes estar sacando alacranes y coralillos de ahí. No. Tienes que empezar a negarte. ¿Y qué es negarse? Detenerse. Ya no voy a decir groserías. Me tengo que controlar y eso es parte de tu comunión con Dios, porque el Espíritu Santo es el que está dentro de ti. ¿Tú crees que Jesús, que si es el que está dentro de ti, si Jesús estuviera en vivo y en todo color, cuando él se enojó, jamás salió de una palabra obscena de su boca? Sí se enojó y los regañó a los fariseos y les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Pero ¿cómo es posible que dices que tienes a Jesús, que soy cristiana, que soy cristiano, que soy nacido de nuevo? ¿Tú crees que Jesús, que está dentro de ti, si es que está dentro de ti, Él va a decir groserías?
Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Una cosa que nos enojemos, nos tenemos que enojar porque somos seres humanos, pero no pequemos. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Tu enojo, te vas a enojar, te vas a airar, pero no puedes acostarte enojada, enojado, que caiga el sol, que el sol sobre vuestro enojo significa de que ya anocheció y no le hables ni a tu hijo, ni a tu familia, ni a tu esposo, ni a tu esposa y te duermas así 2, 3 días y no le hables a tu familiar, tu esposo, tus hijos, quien sea, y hasta con el pastor la agarras también. Medita. No puedes seguir siendo un hipócrita, decir que amas a Dios. Tienes que controlar eso. Tiene que haber un cambio. No llevas un día, 2 días, 1 semana, 2 semanas de convertido. Por favor. Eso se lo dejo a un convertido de semanas, meses. ¿Cuánto tiempo llevas? Negarse y tome su cruz. Tomar su cruz significa todos los obstáculos que puedan haber. Pero no voy a dejar que me atrapen. Porque voy a poner en primer lugar a mi Dios. Primera de Crónicas 28:9. El rey David le decía a su hijo Salomón, miren, sobre el servicio. Primera Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele. El rey David le está diciendo a Salomón, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Jehová escudriña los corazones de todos. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, no hay nada que Dios pueda conocer en nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, que ni siquiera aún ha salido de nuestra boca y Él ya las conoce. Nuestros pensamientos que tenemos, ya las conoce. O sea que no hay nada que se le pueda ocultar a Dios. ¿Y por qué quieres engañarte a ti mismo? Creyendo que estás bien y no lo estás. Y aún estás sirviendo. En el área que sea. Versículo 14 de Josué. Sírvanle con integridad y en verdad. Fielmente. En otras palabras, sírvenle con integridad y fielmente, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de victoria, dice. No dejes que otro tome tu corona. Josué 24:14. Y ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad en verdad y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales, los ídolos, ya les expliqué al tiempo de hoy, ¿qué son los ídolos? A los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos.
Perdón, un segundito, se me cambió. A los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. 14, ¿verdad? Y dice así el 15, y si mal os parece, o sea, si no quieren, si no les parece bien, escojan pues a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron, o sea, si vas a servir a tus ídolos, a poner en primer lugar todo lo que quite el primer lugar a Dios, escoge. Cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses, a los amorreos, cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Vamos a ver. Entonces, 16, ahorita enfatizamos. Dice el versículo 16, lean conmigo ahí. Entonces el pueblo respondió, dijo, nunca nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre las cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y el amorreo y que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Hasta aquí le dijeron a José, amén. Sí, comandante, vamos a servirle a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. En el Salmo 15, del 1 al 3, dice que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hablando del versículo 14, que hay que servir en integridad. El Salmo lo dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, ya en el versículo 15 de Josué, si no quieren ser obedientes, decidan a quién van a dedicar su vida. Responde el pueblo, nunca acontezca. O sea, dijeron, amén, amén, vamos a servir. Y en el versículo 19, lea conmigo. Entonces Josué dijo al pueblo, no podré servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Cómo? Josué, ¿qué pasó? Nos acabas de decir que sirvamos. Y te acabamos de responder, amén, vamos a servir. Y ahorita nos dices que no podremos servir, entonces no te entendemos. Ellos no habían entendido, Israel, y tú tampoco has entendido que no podemos servir a Dios. No podré servir a Dios porque Él es Dios santo. ¿Qué significa santo? Que Dios no puede pasar por alto el pecado. Que Dios no puede dejar sin castigo el pecado. Todo lo que tú siembras, eso recoges. No te quieras pasar de lista. No te quieras pasar de listo con Dios. No le quieras ver la cara. Porque tarde o temprano vas a recoger tu cosecha. Porque Dios es santo. Por eso dice, decidan pues a quién van a servir y a dedicar su vida. ¿Quieren servirle a Dios? No pueden servir mientras tú estés en pecado. Mientras tú vivas en fornicación. Mientras tú te acuestes con tu novio o con tu novia. Se llama fornicación. Mientras tú andes en yugo desigual. Mientras tú no seas honrado delante de Dios. Mientras tú no quites a tus ídolos todo lo que te ha quitado todo este tiempo el primer lugar a Dios y no has querido venir
porque no has querido. Todo eso no pueden servir a Dios con integridad. ¿Le sirves? Ok, le sirves y lo haces, pero a los ojos de Dios queda reprobado. No puedes servir. Por eso le dijo, no pueden servir. ¿Cómo? Pero si vamos a servir, José. Sí, pero no han entendido. Mientras ustedes no quiten los ídolos, los dioses, mientras ustedes no sean santos, no se aparten del pecado, es la palabra agios en el griego para santo, apartado para el servicio de Dios, para Dios. Mientras tú no te apartes del pecado, mientras tú no dejes la fornicación, mientras tú no dejes el yugo desigual, mientras tú no dejes la pornografía, la borrachera, las drogas y cuanta cosa le metas a tu cuerpo, nunca vas a poder servir a Dios. Y eso te va a quedar, vas a quedar descalificado para irte en el arrebatamiento. Y así te tiene que predicar la palabra cuando es necesario. No puedo suavizar, no puedo, porque te voy a hacer que te confíes. Que según estás bien, cuando no lo es. Y para que no te incomode, te voy a predicar otro evangelio más diluido, más fácil, y barato. Te vas a quedar tú y me voy a quedar yo. Y prefiero irme yo y que tú tomes la decisión a quién vas a servir. Pero no puedes seguir sirviendo de esa manera, con mediocridad, algo de mala calidad. 20. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo, no, sino que a Jehová serviremos. Vemos hasta aquí que Josué le dijo, no podrán servir a Jehová porque Él es santo y celoso. Celoso porque es un Dios celoso que nos ama celosamente. Por eso, cuando un hijo se aleja y anda en pecado y anda por ahí, se aleja de Dios, se va al mundo y agarra otra vez su vida antigua y anda por ahí, tengan la seguridad que si Dios lo tomó por hijo y es hijo, le va a ir como en feria. No va a poder salir adelante porque Dios al que ama lo disciplina. Como dice un dicho, no van a poder andar pecando tranquilamente, a gusto. No. Dios no te va a dejar en paz. Si tú tienes el Espíritu Santo, Dios te va a estar hablando siempre. Vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Dios me está hablando, Dios me está hablando. Y ya pasaron 6 meses de esta serie y sigues igual y no entiendes. Dice Dios, no endurezcas tu corazón cuando oigas su voz. Hebreos 3. No endurezcas, hermano, hoy. No hagas callo, porque una vez que te hizo callo, ya no te va a hacer, como dicen, mella la palabra, no te va a hacer mella, y vas a venir, y vas a venir, y vas a ir aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y cuando venga el Señor, ahí se va a ver quién es quién. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice Mateo 24. Ahí vas a llorar lágrimas de cocodrilo, porque se te habló, se te habló, se te habló y no quisiste entender. Y Dios nos ama tanto que nos habla antes. No endurezcas tu corazón. Ya basta que sigas viviendo así. Vuélvete al Señor. Va a permitir Dios, si tú te vas, que te vayas. Y te va a pasar como el hijo pródigo. El hijo pródigo, por eso dice hijo pródigo, se fue. Y ahí andaba en el mundo, cavando toda la lana. Pero Dios dejó que tocara fondo. Tocó fondo. Y así Dios va a permitir que toques fondo, que te vaya mal.
Mal, 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 mal. Para que cuando toques fondo, como el hijo pródigo, dice, y volteó los ojos al cielo y volvió en sí, y dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Cuántos de ustedes están como el hijo pródigo? Haciendo lo que a ustedes les parece y no haciendo la voluntad de Dios. Cuando toques fondo, ahí va a permitir que te vaya mal, 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 de mal en peor, de mal en peor. Y cuando toques fondo y voltees los ojos al cielo, Dios va a tener misericordia. Pero vas a sufrir mucho, mucho como tú no te imaginas. El hijo pródigo cayó en lo más bajo, que comiendo alimentos, algarrobas, alimento que le daban a los puercos. Allí en el chiquero estaba comiendo de lo que le daban al puerco, porque era mucha su hambre, cuando él recordaba en su mente, ¿por qué me está yendo mal si allá en la casa de mi padre tenía banquetes, tenía vestido, tenía todo? ¿Y que acaso no es lo mismo que estamos aquí delante de nuestro Padre, que nos da de todo, hasta cornflakes? Y somos mal agradecidos. Tienes que decidir hoy. Versículo 15, por eso Josué recalca, si les parece mal, dicen en lenguaje sencillo, si no quieren ser obedientes, lenguaje sencillo, si no quieren ser obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. ¿A quién vas a dedicar tu vida? Tienes que decidir. O le servimos como Él nos manda, o le servimos a nuestra manera. En toda nuestra manera de vivir. Medita. No salgas así hoy. No endurezcas tu corazón. Hemos terminado el libro de Josué. Ya habló Dios. Todo lo que tenía que hablar. De varias áreas, de muchas maneras, como dice Hebreos 1, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo en su palabra. De muchas maneras. Nos ha confortado, nos ha exhortado, nos ha animado y nos ha prometido que nos va a dar Canaán. No podemos hacer más por ti. Hoy es la última conferencia. Fue la última conferencia de Josué, el libro de guerra espiritual para recibir las bendiciones de Dios. Pero mientras tanto, dice Josué, si no, ustedes no quieren obedecer, no quieren ser obedientes, yo y mi casa, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado por última vez. Así como hablaste a tu pueblo a través de Josué la última vez, conociendo el corazón del ser humano. Padre, te damos gracias porque nos exhortas, porque nos amas. Nos amas tanto que nos hablas y hablas en tu palabra. Señor, te damos muchas gracias porque quieres que te sirvamos honradamente, íntegramente, rectos, enteros,
cabal nuestro servicio y en verdad, sin mentiras, sin falsedades. Padre, muchas gracias por el libro de Josué. Todo este libro nos has hablado de muchas maneras. Te bendecimos, Padre, en esta tarde por tu misericordia. Vemos cómo amas esta congregación. Que nos has dado palabra y palabra buena. Señor, te pedimos que nos sigas bendiciendo así. Que tengas misericordia. Que perdones nuestros pecados. Que perdones, Señor, nuestras fallas. Y solo te pedimos que no nos falte el alimento de cada día. El alimento espiritual para nuestras vidas. A todas las personas que están viendo este video y hayas comprendido bien cómo Dios te ama. Tal vez no tengas a Cristo en tu corazón. Tal vez tengas una religión. Puede que seas católico, testigo de Jehová, mormón, luz del mundo, adventista, etcétera, etcétera. Cualquier religión que fue fundada por un hombre, pero no tienes a Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios quiere salvarte porque te ama tanto. Que no te has muerto porque está esperando que te arrepientas. Ahí en tu lugar, si quieres invitar por primera vez a Jesucristo, el Salvador del mundo, no importa la religión que tengas, de las cuales ya mencioné. Solo arrepiéntete, reconoce que has tenido una religión, pero no has vivido conforme a la voluntad de Dios. Dile ahí, en tu lugar donde estés escuchando este mensaje. Cierra tus ojos unos instantes. Y a todos los que están aquí, ahí donde estás en tu lugar, también, hoy es el día de salvación. Ahí a los que me ven en el video, repite conmigo estas palabras y también los que están acá. Si tú sientes que no eres salvo o salva. Señor mío y Dios mío, ve repitiendo conmigo. Te doy gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que no he sido íntegro en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Ten misericordia de mí. Y Señor Jesús, me arrepiento hoy de mi mala manera de vivir. Te pido perdón, Señor, y entra a mi corazón en este instante. Ven a morar en mí, Señor Jesús. Te necesito tanto. Ven, entra a mi corazón, te abro las puertas para que vivas en él. Y te doy gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo. Y gracias por salvarme hoy. Porque quiero vivir contigo el resto de mi vida. Y también por toda la eternidad. Quiero morar contigo, Señor Jesús. Ahí como los discípulos fueron a preguntar, ¿dónde moras? Ahí nosotros queremos estar.
Queremos quedarnos contigo para toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús, por salvarme hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. A todas las personas que han orado por primera vez, si tú oraste por primera vez de esta manera, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Créelo, porque es por fe. Lo que tienes que hacer es comenzar a leer la Biblia de Mateo, Apocalipsis, Nuevo Testamento. Busca una iglesia cercana, la más cercana a tu domicilio, en esa ciudad, en ese país donde tú vives. Diles que has recibido a Cristo y que te quieres bautizar bajo las aguas. Mientras tanto, te bendecimos. Que Dios te guarde. Nos gustaría orar por ti. Mándanos un messenger, un comentario para orar por ti. Mientras tanto, te bendecimos. Y que Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.